Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. La jueza de Catarroja, que está investigando la gestión de la Dana, quiere reconstruir minuto a minuto qué es lo que pasó en el CECOPI la tarde de la tragedia. Quiere saber si hubo algún parón en esa reunión, por qué lo hubo y qué información había de los cauces de los barrancos, de los ríos, de los embalses. Quiere, en fin, todos los detalles de quién y cómo se decidió que la alerta a la población se enviara tarde, a las 8:11, cuando la mayoría de las víctimas ya habían fallecido. Por eso, la magistrada ha pedido a la Guardia Civil un informe con la cronología completa del día de la riada. La jueza quiere saber, pregunta, y el técnico de la EMET, que estaba conectado a esa reunión, le ha ofrecido una información que puede ser clave y que esta mañana publica el diario El País. Son mensajes de WhatsApp de uno de los jefes de la EMET en la Comunitat Valenciana, que va trasladando en tiempo real a sus compañeros cómo es la situación y cómo se va complicando cada vez más, y sin embargo dentro del CECOPI no se tomaban decisiones. A las 5:30 de la tarde, 3 horas antes de que el presidente Carlos Mazón llegase a la reunión, según su última versión, el técnico dice a sus compañeros que la situación es crítica. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, Sastre. José Ángel Núñez cuenta a sus colegas que estaban en una emergencia hidrológica, pero la Generalitat, dicen sus mensajes, no tenía clara la situación. Les informa de lluvias torrenciales, les advierte de que no intenten hacer un confinamiento por sectores porque, dice, llueve mucho. Casi 2 horas antes del envío de la alerta, le cuenta a sus compañeros que hay gente atrapada en los tejados en Utiel. Hay un primer dato relevante, hay mucha información relevante en esto que publica hoy el diario El País, pero la primera, esta que contábamos ahora, que a las 5:30 de la tarde este técnico ya había advertido dentro del CECOPI que la situación es crítica. Recuerden que, según ha dicho ahora Carlos Mazón, la primera llamada que hace él con Salomé Pradas, que estaba allí en el CECOPI, fue después. Por tanto, cuando ya se sabía que la situación era así, era crítica. Pero es que a las 7 este técnico de AEMET escribió: seguimos esperando, llevamos más de una hora de reflexión. Y añade poco después: no saben ni cómo está la situación. Testimonio desde alguien que estuvo conectado al CECOPI. Mazón llegó tarde, lo reconoce ahora. La Generalitat ha aportado ahora esa foto de él entrando al CECOPI a las 8:28 y el presidente reitera que no cambió de visión. Dice que quien tiene que dimitir son los responsables de la Confederación Hidrográfica. Los que no avisaron del barranco del Pollo son los que tienen que plantearse su situación. La letal crecida. Y los que han mentido, y hemos acreditado que han mentido sobre dónde estaba yo, sobre si estaba incomunicado, sobre que estaba en una hora que llegaron a decir que me habían visto. Son ellos los que tienen que decir cómo es posible que estén mintiendo permanentemente. Lo que sabemos, sin embargo, esta mañana es que un técnico de la EMET que estaba conectado, el responsable de la EMET que estaba conectado al CECOPI, compartió por WhatsApp con sus compañeros que no saben ni cómo está la situación, que seguimos esperando cuando se fue a negro y hubo esa suspensión del CECOPI durante una hora, más de una hora de reflexión, dijo, y que cuando se produjo, según Mazón, la primera llamada suya del presidente de los valencianos con la consejera que estaba al frente del CECOPI, ya se sabía que la situación era crítica. Mazón, sin embargo, trata de librarse de la responsabilidad por el envío tardío de la alerta, lo que pone el foco en Salomé Pradas, la que fuera su consejera de Interior, que presidía esa reunión. Pradas, que fue cesada después de la Dana. En declaraciones a la SER afirma que todo, afirma Pradas, lo hizo atendiendo a los técnicos y asegura que se acabará sabiendo toda la verdad, y dice que espera poder contárselo a la jueza. Génova no respalda con contundencia en público al presidente valenciano y el gobierno considera que no puede seguir al frente. Félix Bolaños pone la responsabilidad directamente en Núñez Feijóo. En relación con el señor Mazón, les digo que cuando una persona miente una vez, la responsabilidad es de esa persona, y cuando una persona miente continuamente, la responsabilidad es de quien le mantiene en el cargo. 4 meses después, 224 muertos en Valencia, 3 personas siguen en paradero desconocido. Los supervivientes tratan de volver a la normalidad tras haber perdido amigos, familiares, vecinos. La jueza de Catarroja, que está investigando lo sucedido como homicidio imprudente, porque las alertas llegaron a las 8:11, cuando el agua ya estaba inundado, como les decía, muchos pueblos de la Horta Sud, y muchos de los supervivientes están en tratamiento psicológico con secuelas físicas, mientras la gestión política de la Generalitat y el papel de Mazón ha vuelto a cambiar de versión una vez más para evitar posibles consecuencias penales. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Los supervivientes intentan superar la tragedia. Es el caso de Verónica Vicent, que participó en el fallido rescate de una niña china de 11 años. El bar de sus padres en Benetús se inundó a partir de las 7 de la tarde. A las 8 pidieron ayuda porque no podían salir. Los vecinos intentaron rescatarles, les lanzaron una cuerda que se rompió cuando la niña estaba subiendo. El cuerpo de la pequeña apareció al día siguiente en un descampado de Alfafar. El padre le dijo a la jueza que la alerta les llegó cuando el agua superaba los 2,5 metros. Y hoy, 4 meses después... El dolor que sentimos en la finca
Ahora mismo me acabo de cruzar a mi vecino. Es que estamos rotos después de 4 meses. Y vemos a la familia que sonríe y encima nos vemos en la obligación de tener que sonreír sin tener ganas. Verónica Vicent sigue de baja por las secuelas psicológicas y también por las consecuencias físicas. La tienen que operar de la cadera ya que se lesionó tras resbalarse mientras intentaba hacer un rescate. Es viernes, hoy es 28 de febrero. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Estamos emitiendo desde Sevilla y a partir de las 8 Ángeles les saludará desde la Sala Helvetia de la capital andaluza, porque hoy es el día de las andaluzas y los andaluces, en un día que tiene mucha actualidad aquí en España, centrado todavía en la Dana y fuera en lo que vaya a ocurrir en la Casa Blanca, porque hoy se reúnen por primera vez el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el ucraniano Volodymyr Zelensky. Lo hacen allí en Washington con un objetivo sobre la mesa: negociar el acceso de Estados Unidos a las tierras raras ucranianas. Hay enormes diferencias porque Zelensky quiere que sirva para dar garantías de seguridad, pero para Trump esto es un cambio del apoyo que ya les han dado. Y esta noche el republicano ha cerrado definitivamente la puerta de la OTAN para Ucrania. Lo ha hecho en un encuentro con el primer ministro británico, con Keir Starmer. Y antes de esa reunión entre Trump y Zelensky, Estados Unidos y Rusia han comenzado la segunda ronda de negociaciones en Turquía, un encuentro para recuperar las relaciones congeladas desde la invasión de Ucrania. Contactos que tienen como uno de sus objetivos el fin de la guerra en Ucrania, para lo que no cuentan de momento, Ángel, ni con Ucrania ni con la Unión Europea. Desde Moscú, Putin ha denunciado que hay países occidentales que intentan torpedear las negociaciones con Estados Unidos. El Kremlin niega además que vaya a hacer concesiones como sugirió Trump. Consideran, de hecho, que los territorios ucranianos que ha incorporado ilegalmente forman ya parte de Rusia. Moscú, Javier González Cuesta. El secretismo envuelve a las negociaciones de Estados Unidos y Rusia, y Putin intenta ganarse a Trump con promesas y halagos. El presidente ruso volvió a alabar ayer al norteamericano. Le calificó de pragmático y realista, al mismo tiempo que denigraba como idealistas a Biden y a los gobiernos europeos. Putin lo hizo durante un discurso ante sus espías, el temido Servicio Federal de Seguridad, el FSB. En aquel encuentro, el presidente ruso pidió a sus servicios de inteligencia que eviten la injerencia de Occidente y de Ucrania en las negociaciones con Washington. No obstante, el Kremlin advierte de que no será fácil lograr la sintonía con Estados Unidos. Ayer celebraron su segunda reunión oficial, esta vez en Estambul, para intentar recuperar la actividad de sus embajadas. Sin embargo, la delegación rusa abandonó la cita sin hacer ningún comentario. Uno de los grandes escollos para la paz será el futuro territorial de Ucrania. El portavoz de Putin remarcó ayer que las 4 provincias que se anexionó sobre el papel, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, son innegociables para Moscú. Mientras, Trump vuelve a la carga con la guerra comercial contra medio mundo y ha anunciado que los aranceles a México y a Canadá entrarán en vigor el 4 de marzo, cuando acaba el aplazamiento que dio a sus vecinos si reforzaban sus fronteras para frenar la inmigración. Serán, ha dicho, del 25%. Los mismos, vaya, con los que esta semana ha amenazado la Unión Europea. Y a la espera de que la Comisión concrete la respuesta a la nueva amenaza de aranceles hecha por Donald Trump, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advierte de que el bloque no se tiene que quedar de brazos cruzados hacia esos ataques injustificados. Sánchez también responde a eso que dijo Trump de que la Unión se creó para joder, para fastidiar a Estados Unidos. Dice que fue para todo lo contrario. José Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mientras Europa se plantea qué y cómo reaccionar ante los aranceles impuestos por Donald Trump, España ha sido uno de los primeros países del viejo continente en mandar un mensaje a Washington. Ha sido Pedro Sánchez el que ha asegurado que se defenderán de los aranceles impuestos en las últimas horas. Vamos a defender nuestros intereses ante quienes quieran atacar las economías europeas con aranceles que están absolutamente injustificados. Mensaje también dirigido pensando en el papel que Europa tiene que tener en este nuevo contexto geopolítico. La Unión Europea no se ha creado contra nadie, al contrario, la Unión Europea se creó a favor del multilateralismo y del entendimiento entre países. A Sánchez le ha seguido una de sus vicepresidentas. Desde Argentina, Yolanda Díaz ha continuado con la misma línea argumental. El presidente Sánchez y el Gobierno de España lo que sabemos es que la fuerza y la potencia de la Unión Europea es completa. Y, por tanto, lo que vamos a hacer, lógicamente, es defender nuestros intereses. Y aunque en las últimas horas desde el PP no hemos escuchado a ninguna voz criticar estos aranceles, en los últimos días será Feijóo el que ha apostado por la diplomacia para evitar, por ejemplo, que los aranceles afecten al campo español. Hablemos de la vivienda. Ayer les adelantamos aquí en la SER la decisión de la Generalitat de Cataluña de duplicar la tasa turística que se cobra a quienes pasan la noche en las ciudades de esa comunidad. El objetivo es destinar una parte para financiar medidas contra la crisis de la vivienda. La propuesta incluye que se incrementen los impuestos a los grandes tenedores. Tendrán que abonar también el doble cuando compren más pisos o un edificio completo. Es parte del acuerdo al que han llegado el PSC y los comuns sobre el incremento de la tasa turística. Barcelona, el ayuntamiento, ya ha anunciado que la va a aplicar desde 2026.
Han respondido los hosteleros, que dicen que esta medida les parece una aberración. Barcelona, Xavi Abelló. Los grandes propietarios en Cataluña pagarán el doble a partir de ahora si quieren adquirir aún más pisos. Concretamente tendrán que abonar un 20% de impuestos respecto al valor de la compra. También deberán hacerlo los que decidan comprar un edificio entero. Lo ha anunciado la consejera de Economía, Alicia Romero, y la líder de los comunes, Jessica Albiach. Queremos favorecer la vivienda para vivir y no la vivienda para especular. Quien quiera especular con edificios, como por ejemplo con la Casa Orsola, lo pagarán mucho más caro. Este acuerdo se suma al incremento de la tasa turística que ya ha puesto al sector hotelero en pie de guerra desde el primer minuto. Una aberración, según Joan Gaspar. Valoro com una aberració i una falta de sentit comú. Pero no hay marcha atrás en esta medida, que sí gusta a la mayoría de ayuntamientos. El de Barcelona ya estudia aplicar de forma progresiva el incremento hasta llegar al nuevo máximo de 15 euros por noche autorizado en la ciudad. Los ciudadanos siguen dando un aprobado a la sanidad pública, a pesar de que para la mayoría el problema son las largas esperas. Sí, desde que pedimos cita al médico de cabecera hasta que acudimos a él pasan de media casi 9 días. Marina Fernández. Más del 23% de la población se paga un seguro privado, 2 puntos más que en 2023, cuando el motivo principal para esa elección, casi el único, ya era la rapidez en la atención, según el barómetro sanitario de ese año. Para poder ver al médico de familia, desde que pedimos cita, esperamos 8,7 días de media, aunque el 23% de la población se encuentra con una espera mucho mayor, de 11 días o más. Una espera a todas luces inasumible para muchas de las dolencias que, si bien no son urgencias, no pueden esperar 8 más días para ser consultadas con un profesional. Este barómetro dedica un apartado además a la salud mental, con esperas de entre 1 y 3 meses para el 40% de quienes pidieron consulta por este motivo y de más de 3 meses para el 24%, para 1 de cada 4 personas. Casi el 60% de la población con problemas psicológicos o mentales acudió a la pública, pero el sistema acabó atendiendo finalmente al 47%. El resto terminó en la privada. Y este otro dato, 1/3 de los coches que circulan por las carreteras españolas tiene más de 20 años. Edu Hernández. En España, generalmente, por cada coche nuevo que se venden otros 2 usados. Y esto tiene un efecto directo en el proceso de descarbonización, porque la edad de nuestro parque de vehículos sigue aumentando. Según datos de ANFAC, la patronal de fabricantes en España, en 2024 terminamos con 8,7 millones de unidades, prácticamente 1/3 del total, que superaban los 20 años de antigüedad. Así que nuestro parque sigue envejeciendo y la edad media de los vehículos está en los 14 años y medio, mientras del total de vehículos que tenemos circulando en España, tenemos poco más de 2 millones de unidades electrificadas o híbridas. Es solo el 6,8% del total. A esta hora de la mañana saludamos en Canarias a Agustín Padrón. Agustín, buenos días. Hola, buenos días. Y en Aragón, Pepe Las Marías. ¿Qué tal, Pepe? Hola, buenos días, Sastre. Con algunas historias del territorio, por ejemplo, es tiempo de carnavales, pero hay que tener cuidado, Agustín, con el disfraz de Guardia Civil o de Policía Nacional. Sí, la Guardia Civil lo advierte en su cuenta de TikTok. Se puede uno vestir de Guardia Civil, pero que no parezca que sea de verdad. Me explico. El disfraz, que se note que sea un disfraz y nada de estar haciendo gestos o funciones que pueda hacer un Guardia Civil o un Policía Nacional. Así lo explicaban. Lo que no está permitido es hacerse pasar por un agente real, identificar, detener o hacer controles haciendo uso de una falsa condición de Guardia Civil. Tampoco está permitido usar prendas oficiales. Bueno, la multa puede ser entre 300 y 600 euros o pasar la noche en el calabozo la noche de carnaval, que no es un disfraz nada adecuado. No, desde luego que no. En la presentación de la Semana Santa de Tarazona, Pepe, hemos conocido que los ingredientes de las torrijas tienen una explicación teológica. Sí, en abril en Tarazona, en el convento de San Joaquín, va a haber un taller de torrijas y el concejal de turismo, se llama Pablo Escribano, comentaba eso, que hay una explicación religiosa de las torrijas que se la contó su abuela. Y la torrija, bueno, pues representa el cuerpo de Cristo, el aceite que representa el sufrimiento y luego el dulce, el azúcar, la leche, la miel, pues representa la resurrección, la esperanza. Esto lo contaba el concejal ante la mirada atónita del canónigo de Miguel Antonio Franco, que al terminar la rueda de prensa no salía de su asombro. Yo no lo había oído en mi vida, a mí me ha gustado. Pero cuando te he oído digo... Esto mi abuela me lo explicaba. Mi abuela se lo explicaba al concejal. Por cierto, la Semana Santa de Tarazona que sigue luchando para ser declarada fiesta de interés turístico nacional. Bueno, pues dicho queda. Y los productores de tabacos puros de La Palma temen desaparecer. Sí, porque hay una nueva normativa europea
sobre la trazabilidad del producto y ellos dicen que son incapaces prácticamente de cumplirlo. Son pequeños propietarios que elaboran los puros a mano, una tradición que vino desde Cuba a mitad del siglo XIX hasta La Palma, en ese intercambio cultural que hay entre La Palma y Cuba, y claro, se les considera industria, no se les considera artesanía, que es lo que ellos pretenden para poder mantener esta labor, nunca mejor dicho, así se llama, labor del tabaco, en la isla y que se mantenga. Y en nuestra labor de ir citando a la gente o proponiendo planes, hemos hablado ya de la Semana Santa de Tarazona, pero hay que hablar también de Dinópolis en Teruel, Pepe. Sí, el parque dedicado a los dinosaurios comienza mañana nueva temporada con la inauguración de la escultura de un dinosaurio dedicado al cineasta Luis Buñuel. Es el Oblitosaurus buñueli. Tiene 6 metros de largo, 2 de alto. Es el llamado el lagarto olvidado de Buñuel y coincide este año con el 125 aniversario del nacimiento del director aragonés. Esta escultura es la reconstrucción del dinosaurio que lleva su nombre y que fue descubierto por Dinópolis en 2023, cuando se cumplieron 40 años de una de las mejores películas de Buñuel, Los Olvidados. Pepe, Agustín, buen fin de semana, compañeros. Igualmente. Adiós. Es viernes, así que toca repasar los estrenos que llegan a las carteleras. José Manuel Romero. El gran estreno de la semana es A Complete Unknown, el biopic de los inicios de Bob Dylan que protagoniza Timothée Chalamet. Deberían dejarme ser yo. ¿Y cómo eres tú? Justo como no quieren que sea. El actor encarna al genio de Minnesota, su llegada a Nueva York, un joven que abrazó el folk y la canción protesta en una época convulsa en Estados Unidos. Y luego rompió con todo con un himno como Like a Rolling Stone. Ese es el arco de esta película clásica y convencional que dirige James Mangold, una de las últimas nominadas al Oscar en llegar a los cines. Otra candidata es Los chicos de la níquel, drama que firma Russell Ross y estrena directamente Prime Video, una historia ambientada en los años 60 sobre las torturas a 2 jóvenes afroamericanos en un centro de menores. Otra propuesta la trae el veterano director británico Mike Leigh, autor de títulos como Secretos y Mentiras. Regresa con Mi única familia, un demoledor retrato de una mujer con depresión al borde del colapso que protagoniza la gran Marianne Jean-Baptiste. ¿Te has visto la cara? Trabajas cara al público, manipulas su comida. Basta. Y del cine español recomendamos Nosotros, la adaptación de Elena Taberna de la novela de Isaac Rosa, Feliz final, una radiografía del fin del amor que reconstruye la vida de una pareja. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.